allá donde le entregan a ella el medicamento, y le estaban diciendo que no, inmediatamente cuando llegaron se lo dieron y había cajadas de medicamento. O sea, yo siento que sí o sí tiene que prevalecer la salud de las personas como tal, o sea, independientemente de las cosas económicas. Pero pues sabemos que no va a pasar así. Sí, exactamente, eso es lo que está sucediendo hoy en día, o sea, así como dijo la compañerita, esas negligencias médicas, porque ¿qué se puede llamar negligencia médica? El caso es cuando la vida peligra, ahí sí ya las cosas toman una dimensión totalmente diferente. Y es cierto, Jessica, lo que dices, ¿qué sucede? De que hay personas de escasos recursos, lo que nosotros llamamos población vulnerable, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? De que esas personas no tienen el recurso necesario para poder comprar, obviamente, los pañales, ¿cierto? Y muchas veces estos dispensarios tienen esa facilidad de entregarle al usuario como tal los pañales que está requiriendo, pero no lo hacen porque no están, digamos, contentos con el pago de la contratación, porque el pago de la contratación no les llega. Entonces, por eso es que nosotros hemos visto que hay muchas EPS que están intervenidas. Entonces pasa eso, que no les están pagando a tiempo a los prestadores, y los prestadores como tal son quienes nos están brindando ese servicio. Nosotros le estamos pagando a esa EPS un 12,5%, pero ese 12,5% que ellos están recaudando, ¿cierto? Y lo están administrando. Entonces nosotros nos preguntamos de qué manera lo administran y cómo ellos hacen esa contratación con esos prestadores y cómo se está llevando a cabo esa oferta del servicio. Y ahí es donde nosotros vemos, digamos, todos los inconvenientes que vemos dentro del aseguramiento en salud. Y da mucho pesar porque hay situaciones que son muy críticas, ¿cierto? Y que lamentablemente muchas veces al usuario le toca resolver por sus propios medios, a pesar de estar afiliado a una entidad promotora de salud. Yo les pongo un ejemplo. Yo soy activista de discapacidad, ¿cierto? Pero por motivos de mi compromiso a nivel laboral, no me ha quedado tiempo como de seguir colaborando en esa parte. Entonces, yo me encuentro en situaciones muy dolorosas que digamos, siento cierta sensibilidad en determinados casos. ¿Qué sucede? De que en el caso de personas que tienen condición de discapacidad, muchas veces uno ve personas en condición de discapacidad física o ve personitas, digamos que son personitas que tienen la condición del autismo, ¿cierto? Entonces muchas veces en determinados casos, personas que tienen condición de discapacidad física, se requiere, por ejemplo, si están en silla de ruedas, pues se requieren pues pañales, ¿cierto? Entonces hay poblaciones muy vulnerables donde ellos no tienen la manera de cómo comprar esos pañales, porque obviamente los tenas son caros. Como yo les digo, acá vale una paca, está en el valor entre 60 a 65 mil pesos. Entonces, digamos, pues, por decirlo, ellos necesitan, a la semana necesitan obviamente 2 pacas. Y supuestamente la EPS les tiene que cubrir con 4 pacas, pero en realidad son 5 pacas que se están obviamente gastando durante el mes. Y eso estirándola. Vemos casos también de los autistas. Muchas veces nosotros vemos autistas que obviamente no controlan los esfínteres y se requiere obviamente el hecho de que digamos, la EPS como tal les brinde obviamente los pañales, que los pañales estén ahí, y muchas veces uno va a las entidades de salud y los pañales no están. No se aprobaron los pañales, no. Entonces yo digo, ¿cómo hace una familia de recursos escasos si no tiene la posibilidad de comprar
una paca de pañal Tena o una paca de pañal para bebé. Si la paca de cualquier etapa, está a 51.000 pesos. Ese es el valor de los pañales, sea Hobby, sea Winnie, sea otro tipo de marca. Así sea con cintica, cuesta de pronto, digamos, 1.000 pesos menos, pero son 50. Y obviamente pues ya de eso con pantaloncitos pues vale 51. Pero el valor es caro, no es barato una paca de pañal, porque digamos un niño durante una semana se está gastando una paca de pañal completa. Y si estirándolo de pronto una semana y 2 días. Entonces no se está dando como tal el abastecimiento necesario, digamos, de los pañales. Entonces uno ve esos casos. También les pongo el caso, por ejemplo, de las personas que tienen problemas renales. Entonces resulta de que ellos para que no se les altere la alergia, porque es una de las sintomatologías que tienen los pacientes renales es que les produce alergia, ¿cierto? Porque los riñones no están en buen estado. Entonces, ¿qué sucede? De que ellos necesitan un medicamento diario, medicamento de control, porque una alergia esa, Dios no lo quiera, pues obviamente pues puede hasta causarle un paro respiratorio, un paro cardíaco, todo eso se puede dar, y se puede dar esas comorbilidades, y obviamente la vida del paciente pues puede estar en peligro. Les pongo también otro ejemplo: los pacientes que tienen epilepsia. Los pacientes que tienen epilepsia tienen que tener un medicamento de control, tienen que tener 2 dosis. Entonces yo me encontré en el caso de una señora que vivía con su esposo, y de la noche a la mañana le resultó una enfermedad y se le presentó esa comorbilidad de convulsiones y de epilepsia, y la señora como tal necesitaba el medicamento, y resulta de que a la señora no le habían aprobado el medicamento para el esposo, y ya era una señora de tercera edad, igual que el señor. Estoy hablando de una señora ya 65, 68 años, y el esposo en silla de ruedas, 70, 71, o sea, por cosas de la vida me la encontré en una entidad financiera. Y me dio la curiosidad y empecé a preguntarle a la señora, pues me ha contado pues la anécdota. Entonces yo decía, ¿cómo es posible de que exista tanta esa injusticia social, si supuestamente nosotros tenemos unos principios dentro de la ley, ¿cierto? Tenemos esa obligatoriedad de darle cumplimiento a esos servicios, tenemos esa universalidad que obviamente cobija a todo el mundo. ¿Y cómo existe la discriminación? ¿Y cómo no se aprueba esto? ¿Y cómo estas entidades, pues, juegan con la salud del paciente? A pesar de que yo soy, obviamente, auditora en salud, yo decía, no es posible de que esto suceda. Y está sucediendo. Pero lamentablemente, como yo les digo, somos nosotros los encargados como tal de darle cambio a ese sistema de seguridad social en salud. Porque nosotros somos esas personas que vamos a salir como futuros líderes, ¿cierto? Y somos nosotros los responsables de eso en un futuro. De que el cargo que tengamos nosotros sea un cargo que sea destinado al buen funcionamiento de las entidades promotoras de salud. Porque lamentablemente el sistema ha colapsado. ¿Pero por qué el sistema ha colapsado? Ha colapsado porque las entidades promotoras de salud han querido recaudar, ¿cierto? No se les ha hecho el control suficiente en la parte de financiamiento. ¿Y qué ha sucedido con las entidades promotoras de salud? Las entidades promotoras de salud, como tal, lo que empezaron a hacer fue de que empezaron a tener sobrecobertura. A tener sobrecobertura, obviamente, se les sale de las manos la situación. ¿Y qué pasa? De que obviamente no es suficiente la oferta
de servicios como tal, ¿cierto? O sea, en ningún momento pueden, digamos, tener satisfecho a ese usuario, porque va a haber mucha demanda de usuarios por la prestación del servicio, pero la oferta va a ser poca. Entonces, fíjense, y vuelvo otra vez al tema de que hay muchas entidades promotoras de salud que obviamente están como tal intervenidas. ¿Por qué? Por malos manejos de recursos. Entre estas EPS y también dentro de la parte pública nosotros vemos muchos hospitales que son las empresas sociales del Estado. O sea, hay que ver por lo mínimo cómo los hospitales están brindando ese servicio. Por lo general, o sea, los hospitales son esa parte de red pública, ¿cierto? Pero hay que ver cómo están ofertando ellos esos servicios, cómo está haciendo esa atención al usuario de ese régimen subsidiado, ¿cierto? O sea, cómo se les están prestando si ya hay, digamos, una infraestructura óptima, ¿cierto? Si hay los suficientes medicamentos, si el médico está dándole cumplimiento al horario laboral, lo mismo que los administrativos, y obviamente, o sea, médicos y las enfermeras y auxiliares, ¿cierto? Toda esa parte asistencial, si ellos como tal les está dando, pues se les está dando cumplimiento, ¿cierto?, a sus labores y cómo ellos están ejerciendo esa labor. Porque es que también hay que tener en cuenta que es que el sistema por obligación tiene que ser solidario. Y al ser solidario por obligación debe haber como tal la calidez humana. Ahora yo les hago una pregunta: ¿existirá la calidez humana dentro de las empresas sociales del Estado? Escucho, por favor. ¿Sí, Nora? Nora, te escucho, por favor. Buenas noches. Sí, buenas noches, profesora. Pues la Constitución dice algo muy bonito, y obviamente la ley tiene lo que la profesora nos ha puesto pues en lo que hemos tenido que leer, las explicaciones, entre comillas, sería que el Estado, o en este caso las entidades encargadas de prestar los servicios de salud, tienen que tener una atención humana para los usuarios. Pero cuando uno ve lo que sucede en Colombia, no se refleja eso. Un ejemplo: en pandemia, mucha gente tenía que morir en sus casas porque los servicios no llegaban, no daban abasto, pero cuando se hablaba de personajes muy importantes, inclusive la política, tenían una atención prioritaria diferente. Inclusive, pues antes de la pandemia existían los tales pasos de la muerte, que los recuerdo hace mucho que los noticieros hablaban bastante, que no atendían a un paciente aquí, que porque la EPS no correspondía, y hoy en día vemos lo que la profe está comentando, no solamente con el tema de los pañales, sino con el tema de medicamentos, y el tema cuando alguien necesita un especialista, no solamente un médico general, sino un especialista, tienen que esperar 3, 4 meses, y muchas ciudades pequeñas o municipios o corregimientos tienen que trasladarse de un lugar a otro de su bolsillo para llegar a ciudades importantes para una cita con un especialista, y muchas veces algunos médicos incumplen con las citas porque digamos al médico le sucedió alguna novedad familiar o se enfermó, pero a los usuarios no les responde pues si el médico no pudo cumplir. Entonces la ley dice algo, pero cuando uno mira lo que sucede hoy en día, pues no se aplica. ¿Sí, Caterine? ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan bien? Sí, sí te estoy escuchando, Caterina. Buenas noches a todos. Buenas noches. Padecía
Caterine, ¿me alzas el tono de la voz, por favor, que casi no te escucho? Es que mi audio no es tan bueno. Pero ahí te escuchas mejor. Sí, Caterina, por favor. Les comentaba que yo sufrí pues mi familia sufrió un caso en el que a los 7 años falleció de ella padeció un cáncer que pues en Colombia no tiene cura, es un cáncer infantil. Y pero entre todas las cosas también nos sucedió lo de los pañales, tuvimos que tener los pañales con tutela. Y ella necesitaba unas prótesis, unas órtesis, porque ella iba a empezar a perder la movilidad de sus piernas. Y bueno, cuando salió la resolución para que le dieran las órtesis que necesitaba y la cama que ella necesitaba, ella llevaba una semana de fallecimiento. Entonces, bueno, de todas estas cosas también yo le hice tesis porque iba por los medicamentos de ella que necesitaba para que no sufriera dolores muy fuertes y las mismas señoritas de allá eran súper inhumanas, pues no lo tenían, pues entonces ahí que pues entonces uno de los procesos que debemos empezar a mirar, aparte de las leyes de todas estas cosas, es que sobre todo pues somos seres humanos y si vamos a ser parte de este proceso y vamos a servir para la gente y la comunidad, lo primero que debemos ver es que algún día nos podría tocar a nosotros o a alguno de nuestra familia. Entonces empezar a elaborar desde esa parte humana, de ver que siempre podemos ayudar, siempre vamos a poder, desde nuestro cargo, de lo que Dios nos bendiga en nuestra carrera, poder hacer por los demás. Dios sí lo haría, nos lo van a agradecer. Actuar de manera humana es importante, podemos llegar a salvar una vida sin saber. Eso es todo. Gracias, Caterina. Sí, es que es lo que en realidad es vital, es la vida. O sea, la vida no se puede poner en riesgo como tal, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? De que muchas veces nosotros no vemos eso, no vemos esa realidad, no palpamos esa realidad en Colombia. Y muchas veces nosotros vemos estos casos que nos sensibilizan. Sí, Jessica. Profe, yo es como una pregunta que siempre me hago frente a lo que dijo la compañerita. O sea, ¿por qué es tan mal el servicio como tal? Desde la recepcionista, desde el vigilante, con los temas de salud, o sea, con los prestadores de salud. Siento que no sé si no hay un buen filtro para seleccionar el personal, no sé, o sea, no sé qué pasa, pero de por sí la mayoría de personas en el servicio de salud, pues no voy a generalizar, pero tienen esta característica y es que se sienten como con el poder de que porque obviamente son los que brindan las citas, son los que hacen el ingreso, son los que otorgan una cita prioritaria o algo así, o el vigilante en este caso es el que da ingreso, entonces como que se sienten en esa potestad de no sé, como, o de pronto soy yo, no sé, de pronto es mi percepción de que me he llevado siempre muchas malas experiencias con todo este tema de la salud. Obviamente he encontrado personas maravillosas, pero son muy contaditas las personas que realmente se toman esto como a pecho, como que se lo toman con corazón, o sea, con lo que dice la compañerita. Es que podemos estarle brindando a una persona una solución, podemos estarle brindando a una persona vida, tantas cosas que podemos hacer y entonces no sé cómo este filtro a qué se debe o bueno, profe, no sé, o sea, no entiendo eso. De pronto me puede explicar, de pronto en qué están fallando o algo así como las entidades en cuanto a la contratación o quién se encarga de supervisar ese tipo de cosas. Bueno, ustedes saben que como tal existen pues, el órgano de control es la Superintendencia de Servicios de Salud. Es como tal ese órgano que está vigilando y controlando a las entidades promotoras de salud, ¿cierto?
y también obviamente a las empresas sociales del Estado. Dentro de, digamos, de ese libro 2 de la ley 100, ¿cierto? Que es salvo, encontramos régimen contributivo y régimen subsidiado. Entonces, la super es la que obviamente es ese órgano encargado de regular la supervisión, y obviamente también encontramos la Contraloría, obviamente que la parte, digamos, de esas contrataciones que se hacen, que ya está supervisando que esas contrataciones se den de la mejor manera, y obviamente cuando la gente incurre por falta, ¿cierto? Entonces encontramos la Procuraduría, ¿cierto? En instancias de casos de las entidades promotoras de salud, cuando, digamos, no le dan cumplimiento a una acción popular, una acción ciudadana, ¿cierto? Entonces, bueno, digamos, en esta participación ciudadana, ¿cierto? En este caso sería pues la tutela, no le dan cumplimiento a la tutela y obviamente hay un desacato, y muchas veces uno, por falta de desconocimiento de estas personas que son gerentes de estas entidades promotoras de salud, pues no tienen ese conocimiento y obviamente pues tienen que pagar cárcel durante determinado tiempo, ¿cierto? Una sanción por el hecho de no darle cumplimiento a la prestación del servicio. ¿Qué sucede en ese momento que me dice, ese momento de verdad, cuando nosotros visitamos a un prestador, a una entidad promotora de salud, ¿cierto? Entonces nosotros lo primero que observamos es el ambiente, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? De que muchas veces estas personas, es obvio, y que es cierto, no hay ese filtro que se le dé ese cumplimiento. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros vemos en esos cargos personas que no están capacitadas en la parte de atención al público o la parte de atención al usuario, como nosotros lo llamamos acá dentro de salud, ¿cierto? Entonces no vemos personas capacitadas como tal, personas que obviamente se tienen que capacitar, se tienen que actualizar, y también vemos personas que vienen recomendadas, digamos, de terceras personas, ¿cierto? Entonces nosotros vemos eso, o sea, son cosas que uno dice, ¿cómo es posible de que hay personas que no están lo suficientemente capacitadas o personas que simplemente vienen por una recomendación, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que también son personas que están sobre un estrés. Entonces, ¿qué sucede? De que no dan esa atención. Entonces, yo digo que más que todo la falla está en el desconocimiento de la ley 100. La están desconociendo, no se están actualizando en la normatividad y tampoco en esas leyes y digamos como tales en esos artículos, ¿cierto? O esas normatividades nuevas que han salido, esos decretos, y la gente queda así como que, yo eso no lo conozco. O sea, en pocas palabras, o sea, como que desconozco, no. Lo que tú me estás diciendo, no, eso no me lo muestra el sistema. Muchas veces le salen con esa evasividad porque desconocen como tal, digamos, de esta normatividad actualizada. Entonces, fíjense esas fallas que tiene el sistema de salud como tal. Pero es que precisamente es eso, el hecho de que ha colapsado el sistema por esa sobrecobertura, ¿cierto?, que se ha tenido en el sistema. Entonces, las EPS lo que han querido es acaparar el recurso como tal, ese recurso económico, ¿cierto?, ese 12,5% de ese aporte. Y como tal, se han llenado de usuarios, pero obviamente la oferta es precaria. O sea, ¿en qué momento van a ofertar ellos tantos servicios? Es más, yo les pongo el servicio de especialista. Muchas veces uno va a solicitar la agenda del especialista y dice, no hay agenda, véngase para el mes siguiente. Y uno dice, el mes siguiente, y el paciente sí da espera. Entonces, fíjense cómo juegan con la vida del usuario. Entonces, muchas veces uno ve abuelitos que están en la tercera edad y uno dice, ¿cómo es posible? Si un señor de esto no le da espera a la atención y la atención tiene que ser oportuna. Y fíjense cómo vamos nosotros tratando esta clase para que se den cuenta todos los ejemplos que nosotros podemos colocar dentro de ese ACA, dentro de ese ensayo. Sí, Nora, dime. Nora, ¿te escucho? Sí, gracias, profe. Es que escuchándola, yo también me cuestiono, por ejemplo, las EPS manejan muchísimos recursos económicos, o sea, muchísimos, uno no se alcanza a imaginar la magnitud del dinero que ellos manejan. Y no entiendo por qué en las diferentes ciudades pequeñas, que no son ciudades capitales, no
no existen estos médicos especialistas. Mucha gente de muchas ciudades pequeñas tiene que, lo que estaba hablando ahorita, cubrir de su bolsillo para llegar a ciudades capitales para ser vistos por especialistas, y hay muchos profesionales que se han graduado en diferentes, especialidades de medicina y tampoco son contratados, pero las EPS sí manejan muchísimos recursos. Incluso una vez recordé, una vez el presidente Gustavo Petro lo dijo públicamente, que los gerentes de las EPS, pues él generalizó, ¿no? O sea, hablaba de que cogían estos recursos para hacer sus propias clínicas privadas, o sea, recursos que se supone que son de todos, pero como ellos no tienen un control, los utilizan para hacer sus propias clínicas y también pues empezar a cobrar al Estado para también tratar pacientes ahí. ¿Y por qué no utilizar estos recursos para, un ejemplo, que sean mejores los hospitales o clínicas en ciudades pequeñas y que hayan especialistas para que la gente no tenga que digamos, desplazarse tanto, y aún peor, en regiones creo que todavía, o territorios mucho más abandonados, ni siquiera existe ni siquiera un pequeño centro de salud y la gente tiene que caminar trochas o caminar demasiado porque no hay carreteras para ver un médico. Entonces es injusto todo lo que está pasando en Colombia a nivel de salud. Sí, exactamente, sí, es injusto y es precisamente esa injusticia social que nosotros vemos. Y precisamente es eso, porque no se le está dando la inversión a salud, ¿cierto? Eso es lo que está sucediendo hoy en día en Colombia. Entonces, lamentablemente, pues, eso está sucediendo en el país. Y por eso nosotros somos los llamados a ese cambio, ¿cierto? ¿Para qué? Para que estas acciones mejoren, para que estos, obviamente, esos malos procesos que se dan en esa mala calidad de atención en salud, o sea, cumplan con una buena calidad en la prestación del servicio. Bueno, mis hijos, les comento lo siguiente. Resulta de que se me está agotando la batería del computador, ¿cierto? Y entonces también pues estoy acá en el aula también de la universidad. Obviamente pues me toca pues cerrar. Yo de todas formas, si ustedes deciden continuar, nos volvemos a encontrar entre media hora o finalizamos clase. Chicos, por favor. Escucho, por favor. Por mi profe, ya me quedó claro. Ok, listo. Yo Bueno. termino clase. Bueno, entonces yo lo que quería era que quedara. Bueno, ¿sí, Jessica? Yo también pienso lo mismo. Ok. O sea, podríamos finalizar la clase y quería agradecerle por el esfuerzo que hizo el día de hoy, en la grabación, o sea, todo estuvo súper bueno, me entendí súper bien. Me gustaría también que las próximas clases también fueran así, que pudiéramos dar ejemplos, interactuar con las diferentes dudas entre nosotros, porque así calmamos inquietudes y aprendemos incluso con las experiencias de nosotros compañeritos. No, pues siempre a la orden y claro, así vamos a realizar las clases. Entonces, no, pues ahí colocamos pues, los ejemplos para que ustedes tuvieran claridad sobre el ACA, de cómo deben realizarlo, los tipos de situaciones que nosotros hemos vivenciado, ¿cierto? Quizás personas que conocemos o casos dentro de las redes sociales. Y bueno, no, pues agradecerle pues la asistencia. Yo muy contenta con ustedes y bueno, pues esperando que hayan disfrutado de esta sincronización del día de hoy. Gracias. Feliz noche. Gracias, profe. Bendiciones. Feliz noche. Ok, cuídense mucho. Hasta pronto. Gracias, profe. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche, profe, gracias. Feliz noche. Hasta pronto, mis queridos estudiantes.